Hola, nos volvemos a ¿Aló? conectar. ¿Aló? Estábamos teniendo problemas con Hola, el padre, ¿cómo estás? Ahora sí audio te de nuestro escucho. invitado y quiero saber si ¿Me me están escuchas ahí? escuchando. Ah, ok, papá, ¿cómo estás? En No te este segundo preocupes. live nos tocó carretera entrando a Bogotá con un tráfico Ah, terrible. ok, pero bien, Les quiero trabajando preguntar si juicioso me entonces. escuchan bien, Ah, porque bien, teníamos papá, aquí problemas en el dando de live que iniciamos tocadiscos. hace un momento, porque nuestro invitado no me Bien, bien, escuchaba bien, bien. y yo tampoco lo Llovindomito podía por escuchar a allá, él. pero bien. Estuvimos con la gente de publicidad, Entonces ya se está haciendo un conectando recorrido nuestro y invitado. mirando el tema y conceptualizando. Eso estamos. Me Pero bien, gustaría vamos saber si me adelante con eso. Todo escuchan, va bien con eso. Pero bien, si gracias me a ven Dios. bien, Gracias a mientras Dios. nuestro ¿Tú qué invitado se tal? va ¿Cómo conectando. vas? Me cuentan si me escuchan, sin ningún Ah, ok. problema. Perfecto. Perfecto la vaina. ¿Y mañana qué Como les estaba haces? contando, hoy tenemos a un invitado muy especial que ya pudieron ver pero no pudieron escuchar. Él se llama Juan José Betancourt y nos viene a hablar de un tema súper interesante para el tema de impermeabilización Ya. de estructuras de concreto para Ah, ya. agua potable y Sí, residual. sí. Entonces, mientras Juan José se conecta, me gustaría que las personas me puedan Sí, sí, contar nos vemos en la si me tarde. escuchan sin ¿Listo, papi? problema. Dale, dale. Muchísimas gracias. Entonces que te vaya bien y bueno Me alegra suerte. muchísimo ¿Listo? que me estén Bueno, escuchando papi. bien y ya se No, conectó dale, Juan dale, José. papi. Juan José, ya estamos esperando que se conecte. Hola, Ahora sí, ¿me escuchan? ahora sí te escucho. Creo que todos te Bueno, escuchamos, pero por favor confírmenos en el chat si nos están escuchando. excusas a todos, pero bueno, Cosas técnicas que pasan siempre. sí. Así funciona. A mí hoy me tocó carretera, entonces pues no importa. Lo Es verdad. solucionamos de alguna manera. Bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación. De verdad que qué bueno que nos acompañes hoy. Qué chévere que te interese ser parte de estas conversaciones y pues que aprendamos muchísimo hoy de ti. Pero Bueno, arranquemos contándome un poquito de quién eres. ¿Por bueno, qué eres tú el invitado de hoy? bueno, pues imagino que además porque soy amigo de Jorge, de Jorge Ladrón de Guevara, hemos compartido pues proyectos donde la empresa de ellos nos han recomendado o nosotros los hemos llamado o los clientes pues nos han llamado por separado y allá hemos concurrido o hemos estado juntos. Mi nombre es Juan José Betancourt Tafur, yo soy ingeniero civil, tengo más de 27 años de experiencia en químicos para la construcción y especialmente en rehabilitación de estructuras de concreto. Cuando se habla de rehabilitación de estructuras de concreto, pues se pasa primero porque se hizo la obra nueva, ¿no? Se construye. Entonces, algo hay que entender de hacer las obras correctamente, bien, y cuando no se hacen bien, pues toca rehabilitarlas y ese es, digamos, el nicho de mercado. A eso es lo que se dedica Juan José Betancourt Tafur, que es un ingeniero civil, como te decía. Bueno, pero tú en conversaciones pasadas me habías hablado que tienes una empresa. Cuéntanos cuál es esa empresa, cuánto tiempo llevas con ella, qué haces exactamente. Pues supongo que tiene un poquito que ver con esto que ya me estás contando, pero háblanos de tu empresa. Correcto. Sí, la empresa se llama JBC SAS o Juan José Betancourt Consultores SAS. Fue fundada en 2011, o sea que vamos a cumplir 10 años. A finales de este año cumplimos 10 años y nos dedicamos, tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica, a rehabilitar estructuras de concreto. Para poder rehabilitar una estructura de concreto, sea un tanque, un túnel, un puente, un edificio, una tubería, hay que hacer previamente, hay que seguir estos pasos, mejor dicho. Esta es la esencia de nuestro negocio y el estado del arte de lo que hacemos nosotros. Y es que tiene que haber un diagnóstico desde el punto de vista estructural, qué le está pasando a la estructura hoy día, cuáles son sus deficiencias y a dónde la tengo que llevar para que sea segura. Luego tenemos que hacer un estudio para ver qué se ha deteriorado o qué patologías tienen los materiales, digámoslo así. Después de eso viene un saneado, una reparación
un reforzamiento si es necesario y por último una protección. Ese último paso en rehabilitación que se llama protección es tal vez lo que cuando se hace en obra nueva se llama especificar o construir por durabilidad para prevenir que las estructuras se deterioren. Digamos, esa es la esencia del negocio. ¿A qué nos dedicamos? A clientes como productores de cementos, productores de concreto, constructoras, generadores de energía, de vías. Se les deterioran sus estructuras prematuramente o después de un tiempo de uso y nosotros, previo a seguir los pasos que les mencionaba anteriormente, las rehabilitamos. Esos son los trabajos que esencialmente hacemos desde 2011. Bueno, entonces Y ya saben perdóname, todo. y para hacer esto, contamos con el soporte de empresas extranjeras también, locales y de consultoría, de construcción, de materiales y también internacionales, de Alemania y de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la rehabilitación no es un juego, no es magia. Esto hay que hacerlo muy bien. Solamente hay una oportunidad de hacerlo bien, porque es muy costosa la rehabilitación. Entonces ya saben que si necesitan una rehabilitación de concreto, a quién llamar, a quién contactar. Ya tienen el contacto ahí, ya se los dejamos ahí a la mano. Yo quería Gracias. hacerte una pregunta. Tú me hablas de que hacen unos estudios, unos diagnósticos para entender realmente cuál es el problema. Durante estos años seguramente has encontrado unos errores comunes. ¿Cuáles crees que son esos? Bueno, pero entonces como el tema central del live es estructuras de almacenamiento y tratamiento de agua potable y de aguas residuales, o si Ujú. si lo volvemos más particular, de tanques de almacenamiento para agua potable, para agua residual. ¿Esto dónde los encontramos? Pues en las PETAR, en las plantas de tratamiento de agua potable, en el edificio donde tú vives, en una industria, en una alcaldía, en una estación de bomberos, pues tienen de este tipo de estructuras. Entonces, digamos que antes de hablar de los daños más frecuentes, hablemos de prevención. Hay literatura, hay normatividad que los diseñadores de estos proyectos y de estas estructuras, pues deben seguir. Es más, tienen que seguir, porque muchas de ellas están dentro de nuestra norma de sismorresistencia colombiana, que está amparada en una ley de la nación, lo cual lo hace de obligatorio cumplimiento. Entonces, en el capítulo C23, que lo leo aquí textualmente, tanques y estructuras de ingeniería ambiental de concreto, pues aparece desde el diseño sísmico de estas estructuras, de estos tanques, pasando por el tipo de concreto, los tipos de formaletas o de encofrados, los tipos de juntas que se deben hacer. Luego viene cómo se debe construir, cómo se debe curar. Así, en términos generales. Esto es, pues, desde luego, para lograr una estructura resistente, segura y durable. Y este capítulo C23, digámoslo así, que están parados o siguen muy de la mano un comité del Instituto Americano del Concreto que es el ACI 350, que tiene diferentes grupos de trabajo, digámoslo así, donde hablan desde el diseño sísmico, todo lo que tiene que ver con la durabilidad y el entorno donde va a estar, o sea, el ambiente, y también habla del control de calidad y habla de las pruebas de estanqueidad. Entonces, ¿por qué es importante seguir esto? Porque necesitamos que los tanques, tanto de agua potable como de aguas residuales, no tengan pérdidas, no se les salga el agua que están o el líquido que están almacenando o que están conteniendo y que tampoco les entre del terreno, porque esto va a contaminar, imagínate, el agua potable que consumimos nosotros. ¿Y qué le puede entrar? Pues cosas del terreno o pérdidas de otro tipo de fluidos que pueda haber por ahí cerquita. Entonces, cuando seguimos estos juiciosos, pues los daños que son frecuentes tienden a ser en una menor cantidad. Pero si no lo seguimos, desde el diseño no lo tuvimos en cuenta, luego la construcción para nada lo tiene en cuenta. La supervisión, la interventoría no tiene que vigilar porque pues no está especificado, pues vienen los daños frecuentes que son los siguientes, entre otros. Si utilizo cualquier tipo de concreto y no un concreto que se pueda acomodar bien dentro de esos encofrados, en esos espesores de esos muros que por lo general son alturas de
juntas frías. Y esto nos va a permitir ir almacenando o pueden, bueno, cualquier otro tipo de cosas. Entonces, en la colocación del concreto es muy importante utilizar concretos especiales para estos tanques para evitar ese tipo de juntas y esos planos de falla. ¿Qué sucede? Cuando utilizo otro daño frecuente por utilizar encofrados, formaletas tradicionales que para poderlas ubicar y poderlas sostener y que se mantengan durante el vaciado del concreto, tienen corbatas o pasantes o tornillos que me van a crear unos planos de falla que por ahí va a entrar y va a salir cualquier tipo de fluido. Si no compacto, si no vibro bien este concreto, porque en la especificación aparece que tenga que hacer esto, pues nos van a quedar discontinuidades, oquedades u hormigueros, que van a afectar la durabilidad, permitir que entre, que salgan fluidos, y adicionalmente va a permitir tal vez una de las peores patologías en el concreto reforzado, que es la corrosión del acero. Otro de los daños frecuentes es que este tipo de estructuras tienden a ser demasiado largas, altas, y si no se prevén juntas de control, juntas de expansión, vamos a tener fisuras, y fisuras de tendencia vertical y algunas veces de tendencia horizontal. Y estas fisuras o grietas pueden atravesar todo el elemento, todo el muro, y lo mismo, pues hacer que se pierda la estanqueidad, la durabilidad y la capacidad estructural del elemento. En los tanques de almacenamiento de agua potable no se permiten anchos mayores a punto y de aguas residuales, perdón, de 0.20 milímetros de ancho. O sea, son unos anchos muy, muy bajitos. ¿Ya? ¿Y qué encontramos? Grietas de 1, de 2, de 3, de 5, de 6 milímetros. Entonces, digamos, estos son los daños frecuentes que uno ve en este tipo de estructuras. Perfecto. ¿Tienes algún caso que nos puedas contar? Obviamente, sin hablar de una marca en especial, o un caso en el que podamos aterrizar esto que nos estás diciendo, que podamos entender mucho más claro, como mira, esta empresa o a este tanque o a esta constructora o a la constructora X le pasó esto y la grieta era de esta forma, no hicieron la prevención en este momento y por eso pasó esto, como para que podamos aterrizar todos esos conceptos que nos estás dando. Claro que sí, pues desde luego hay temas de confidencialidad y pues y también de respeto profesional, y pues no lo vamos a mencionar, pero digamos que se sobreentiende muchas plantas de tratamiento de agua residual, ¿sí? En sus tanques, en los sedimentadores, en estas estructuras que tienen que almacenar temporal o por mucho tiempo el agua que están tratando. ¿Qué sucede? Como les decía, son elementos, estructuras de 60, 80, 100 metros de longitud por unos 40, 60 metros de ancho, que no tienen ningún tipo de junta, no tienen cómo disipar movimientos. Entonces, como hay esa restricción, ¿qué va a pasar? Así tenga el acero de refuerzo adecuado en el tamaño, las distancias que sea, pues que se van a formar planos de falla, fisuras mayores a 0.20 milímetros, que en la gran mayoría de ocasiones atraviesan todo el elemento por esa falta de juntas, ¿ya? Y algunas juntas frías que se forman porque cuando llega el concreto no era el adecuado, era un concreto para columnas y lo utilizan para muros que debería haber sido un concreto de tendencia más bien autocompactante o fluido. Entonces, tanto el suministro como el tipo de concreto, el suministro es el momento del vaciado del concreto, no es el adecuado, entonces empiezan a generarse unas discontinuidades que se llaman juntas frías, que son de tendencia horizontal, y por ahí nos entra y nos sale cualquier tipo de fluido. Eso es muy frecuente. Y esto les estoy hablando de tanques en Bogotá, en Barranquilla, en Cúcuta, en Medellín, o sea, en todo el país, desafortunadamente. Y está escrito, y está cómo prevenirlo. Pero vuelvo y digo, una de las causas es que se desliga, no hay como esa coordinación del proyecto entre los diseños y la construcción y lo que voy a supervisar. Y tal vez el daño más frecuente que yo veo es porque se utilizan encofrados, formaletas que utilizan como sujetadores pasantes, corbatas se llaman, unas platinas. Esas platinas atraviesan todo el muro
pues para poder sostener la formaleta, y cuando desencofro, pues ahí me va a quedar el plano de falla para que entre y salga el agua. Eso hay que repararlo. Y, digamos, no podría decirles con nombre propio, pero es muy frecuente, desafortunadamente. Pero las formaletas las hay. ¿Qué sucede? Los concretos, para que sean de más baja permeabilizaciones, hay aditivos que, pues, de la empresa que nos está invitando hoy, que es CIPSA, Cypex, tienen, que tienen la tecnología de cristalización. Y son aditivos que se le pueden incorporar al concreto cuando se va a hacer la obra nueva. Pero ya cuando hay estas fallas, que son las oquedades, las puntas frías, las corbatas que quedaron pasando, pues hay en el mercado colombiano y en el mundo productos como los que desarrolló la empresa canadiense Cypex, que es la fábrica CIPSA de Jorge Ladrón de Guevara aquí en Colombia, que tienen la tecnología de cristalización y son morteros para taponar, que se expanden, se adhieren, tienen la tecnología de cristalización que hace que trabaje tanto a presión positiva como a presión negativa, y en sus fichas técnicas, los productos de Cypex, de CIPSA, como los de otros fabricantes en el país, lo mencionan propiamente. Dice, esto es para hacer reparaciones en tanques de almacenamiento cuando se retira la formaleta. Y miren esto, algo importante, esto no deberían verlo como una reparación. Esto más bien hace parte del proceso constructivo cuando utilizo ese tipo de formaletas. Y el ACI 350 tiene un numeral donde dice, cuando esto suceda, porque sucede, ¿cierto? Tienen que repararlo con ese tipo de morteros, productos como los que te acabo de mencionar, que tienen cristalización. Lo menciona ahí con nombre propio, el ACI 350. Entonces no deberíamos de asustarnos, sencillamente es que en el presupuesto debe estar incluido que se debe terminar, es un paso más de la construcción de obra nueva. Pero como no está incluido en el presupuesto, pues se vuelve rehabilitación, si lo quieres ver, o reparación. Creo que ahí tocaste un punto súper clave y es el tema de incluirlo en el presupuesto desde el comienzo, que no esperemos a que la falla esté para reparar. Entonces me parece muy interesante eso que dices porque es clave que las construcciones realmente no contemplan el tema de impermeabilización y cuidado del concreto desde el momento de la creación y la construcción. Entonces ahí creo que es una ficha muy importante a tener en cuenta para todas las personas que nos están viendo, que sí, las fallas podrían existir, pero se pueden minimizar siempre y cuando se haga un buen proceso desde el inicio. Hay que nombraste el tema de Cypex, la tecnología Cypex. ¿Sí? ¿Hace cuánto que, perdóname? ¿Trabajas con Cypex? Bueno, ¿Y yo cuál ha sido tu experiencia? a Cypex la conozco desde hace como 25 años, a CIPSA, porque me hacía trabajar mucho cuando yo trabajaba para un competidor de ellos, porque pues tienen productos pues con un muy buen desempeño, con una tecnología pues que incomparable, incopiable, pero bueno, ya hay productos pues similares que lo ofrecen. Entonces, desde hace 25 años, pero desde hace 10 años que llevamos con la compañía, trabajamos muy seguido, no en todos los proyectos, pero sí trabajamos muy seguidos con Jorge, con CIPSA o Cypex. Te hizo, te hizo entonces sufrir como competencia al comienzo. Claro, claro, pero también tenemos que ser sinceros. Una de las cosas que hay en el mercado y que nos han enseñado, pues, cuando te entrena a ti el competidor, es ver las desventajas del producto o de la fábrica competidora, ¿no? Y es que los productos con los que se hacen estos trabajos son rígidos. Si la estructura tiene desplazamientos no controlados, tanto verticales, horizontales, ¿sí? Pues si se fisura el elemento soporte, el muro, si falla, pues va a fallar todo lo que esté adherido y más aún si es rígido. Entonces, por eso es muy importante que los diseñadores estructurales desde el principio controlen todos esos desplazamientos y deformaciones que pueda tener la estructura, que prevean la capa de impermeabilización adicional a un concreto que fue especificado por durabilidad y que prevean el arreglo de juntas frías, de hormigueros y del tratamiento de corbatas, porque hace parte del proceso constructivo. Si eso no lo prevén, no dejan algo presupuestado, ¿qué va a suceder? Que la rehabilitación ya después no va a ser estando todo el personal
todos los andamios, todo el equipo en obra, de obra nueva, sino que van a tener que llevar empresas como las de nosotros a hacer muchísimo trabajo, pero con muy poca cantidad de materiales, con muchos equipos y concentrados en cosas muy puntuales, en aspectos muy puntuales, que va a hacer que los costos sean elevadísimos, pero no porque nosotros seamos costosos, no, es porque lo que se requiere para hacerlo es prácticamente el mismo equipo que tenían cuando lo estaban haciendo en obra nueva, pero por ese descuido de no haberlo especificado desde el principio, es que tienen esos inconvenientes. ¿Tienes algún aproximado de cuántos son esos sobrecostos? Por ejemplo, que tú me digas, una impermeabilización estándar desde el comienzo, bien planeada, les cuesta 10 pesos y cuando ya está la falla les cuesta 50, para que nosotros podamos aterrizar realmente más Sí, o menos cuánto puede ser. lo tengo, pero clarísimo. Hace 2 años lo estudiamos porque un cliente se molestó fuertemente con nosotros cuando les pasamos el presupuesto de lo que es una rehabilitación completa, con todos los pasos que les decía al principio que hay que seguir. No una reparación de un cazagoteras o de una empresa que hace lo que el cliente le diga. No. Nosotros trabajamos en equipo con el cliente y con todo su equipo técnico para hacer la solución que se requiere y que sea durable. Entonces, tu respuesta, mira, es la siguiente. Creo que no, ya, ¿Sí? ya, vuelve Ahora a sí. empezar. Es que Perfecto. te entró una llamada, ¿cierto? Sí, pero disculpen. Eh, No te preocupes, pasa. ya. Entonces, mira, es hacer una estructura, un tanque de almacenamiento para una petar, ¿sí? Hacerlo bien hecho, con todas las especificaciones de concreto por durabilidad, utilizar la formaleta adecuada y luego hacer una que otra reparación, dejar las juntas de control, las juntas de expansión, poner los sellos, luego poner la impermeabilización. Da ejemplo el 100% de hacerlo bien. Bueno, lo comparamos contra un presupuesto que no tenía incluido eso y tan solo se subió un 10%. O sea, hacerlo en obra nueva, bien, ¿cierto? Pero, pero, si yo no tuve en cuenta lo anterior y tengo que ir a reparar después toda la cantidad de corbatas que me quedan por metro cuadrado, a poner la impermeabilización, a reparar hormigueros, a trabajar a 5, 6, 8 metros de altura, llevar andamios, tener personal especializado, certificado para ese tipo de trabajos, llevar taladros removedores de concreto, llevar cortadoras de muro, o sea, el equipo especializado y tener los productos de CIPSA, de SIPEX para hacer ese trabajo, no el sobrecosto, la rehabilitación costaba otro 100%. Es decir, costaba igual la reparación que lo que les costó hacerlo mal. Hacer. Hacerlo mal. Hacerlo bien les costaba solo un 10% más desde el principio. Poner las juntas que hace falta y todo eso. Entonces, pues claro, ya entendimos por qué ese cliente se molestó tanto con nosotros cuando hicimos este análisis de costos, ¿no? O sea, teníamos que entender cuánto les había costado hacerlo nuevo. Y pues claro, cuando a ti te dicen, me costó 100 hacerlo nuevo, pero me quedó mal hecho, y ahora rehabilitarlo vale otros 100, no, ustedes están locos. Y resulta y pasa que no estamos locos. Les voy a decir esto. Un metro cúbico de obra nueva, de un concreto especificado por durabilidad, yo creo que no supera por mucho 1.000.000 de pesos, metro cúbico de concreto. Un metro cúbico de concreto de rehabilitación, de reparación estructural, no se baja de 3,5 millones. O sea, ya va en 3,5 veces más el solo material. Ya eso sumen en la mano de obra. Y eso que yo les digo está escrito en toda la literatura de los pioneros de la patología, que son de los países del más del norte de Europa. Bueno, yo creo que con eso nos queda muchísimo más claro cómo funciona esto. Nos enviaron saludos desde Santiago de Chile, desde la Florida, por ahí te mandó saludos Danilo Bermúdez. Ah, claro, un compañero Entonces, de trabajo. entonces, pues, la última pregunta que tengo para hacerte es que nos cuentes dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar a tu empresa, dónde te pueden contactar por si tienen necesidades para reparaciones. Bueno, pues ya el teléfono fijo poco se utiliza, entonces en Instagram estamos como JBC SAS, ahí nos pueden ubicar, en Facebook también como JBC SAS, en www.jjbt.com.co, en LinkedIn y nuestro celular es 311-514-1919. Y si digitan en los buscadores rehabilitación de estructuras de concreto, pues ahí nos encuentran.
Perfecto, muchísimas gracias Juan José por esta invitación, por aceptar esta invitación y por contarnos tanto y aprender tanto contigo hoy. Espero que no sea la última vez que nos vemos, espero que en algún momento vengas a contarnos otros aprendizajes. Creo que los números y los aterrizajes que nos diste al final son súper claros para entender por qué es importante hacerlo bien desde el comienzo y no solo con temas de impermeabilización, sino con todo. Lo que Eh, empieza termina bien. Totalmente de acuerdo. Entonces ya saben, ya lo conocen, ya saben dónde contactarlo. Es un experto que sin duda les va a solucionar cualquier problema que tengan de reparaciones de concreto. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. gracias también a todas las personas que se conectaron y les estaremos contando cuál va a ser nuestro próximo live. Bueno, feliz tarde y saludos a Cipsa y a todos. Que estén muy bien. Manténganse Chao. saludables. Chao. Adiós.